El síndrome de ovario poliquístico es una afección en que la mujer tiene niveles muy altos de hormonas. Estos pueden ocasionar muchos problemas, como irregularidades menstruales, infertilidad, quistes en los ovarios, resistencia a la insulina, entre otros. El día de hoy en Cuidando mi Salud, síndrome de ovario poliquístico. Comenzamos. El síndrome de ovario poliquístico, también llamado PCOS, es un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas. Los ovarios forman parte del sistema reproductor femenino, junto con las trompas de falopio, el útero y la vagina. Sus ovarios contienen sus óvulos. Estos óvulos son inmaduros y se almacenan en pequeñas estructuras llenas de líquido llamadas folículos. La glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, produce hormonas que dirigen la función de sus ovarios. Cada mes, la glándula pituitaria secreta la hormona estimulante del folículo o FSH y la hormona luteinizante o LH hacia el torrente sanguíneo. Después de que estas hormonas llegan a los ovarios, varios cientos de óvulos inmaduros comienzan a madurar, incrementando el tamaño de los folículos. A medida que los óvulos maduran, los folículos secretan estrógeno, la principal hormona sexual femenina. Una vez que la cantidad de estrógeno en la sangre alcanza un cierto nivel, la pituitaria envía una gran cantidad de hormona luteinizante a los ovarios. Haciendo que el folículo más maduro se abra y libere su óvulo en un proceso llamado ovulación. El óvulo liberado viaja por la trompa de falopio, donde espera la fertilización. Con el tiempo, los folículos inmaduros y los óvulos restantes se disuelven. Si el óvulo no es fecundado, el óvulo y el revestimiento del útero se desprende durante el siguiente periodo menstrual. Si usted padece del síndrome de ovario poliquístico, su glándula pituitaria puede liberar altas cantidades anormales de hormona luteinizante hacia el torrente sanguíneo, lo que altera su ciclo menstrual normal. Como consecuencia, los folículos no maduran y la ovulación no ocurre, lo que puede llevar a la infertilidad. Algunos de los folículos inmaduros no se disuelven y permanecen como sacos llenos de líquido, o quistes. Además, el médico puede encontrar que su sangre tiene niveles altos de insulina, una hormona producida por el páncreas. El exceso de insulina, en combinación con altos niveles de hormona luteinizante, puede conducir a un exceso de producción de una hormona masculina, llamada testosterona, en los ovarios. Los altos niveles anormales de testosterona detienen la ovulación, lo que puede llevar a la infertilidad. Los altos niveles de testosterona también causan muchas de las características físicas asociadas al síndrome de ovario poliquístico, tales como el acné y el crecimiento anormal de vello. Padecer del síndrome de ovario poliquístico aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 debido a un exceso de insulina y resistencia a la misma. Enfermedades del corazón, presión arterial alta, anormalidades de colesterol en la sangre y cáncer de endometrio.
Puesto que no hay cura para el síndrome de ovario poliquístico, el médico puede recomendar uno o más medicamentos para tratar sus síntomas, tales como los anticonceptivos hormonales, que aparte de prevenir el embarazo, también regulan el ciclo menstrual y reducen la producción de testosterona en los ovarios. Los medicamentos antiandrogénicos, que reducen el crecimiento anormal de vello y acné. Los medicamentos para la diabetes, tales como la metmorfina, que reducen los niveles de insulina y regula el ciclo. Y los medicamentos para la fertilidad, que estimulan la ovulación, por lo que puede quedar embarazada. Si desea quedar embarazada y los medicamentos para la fertilidad no han tenido éxito en el restablecimiento de la ovulación, el médico puede recomendar la incisión ovárica laparoscópica. Durante el procedimiento, el cirujano insertará una pequeña aguja dentro del ovario y usará una corriente eléctrica para destruir las pequeñas áreas de tejido ovárico donde se produce la testosterona. Con el tiempo, la producción de testosterona disminuye y puede ocurrir la ovulación. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerda que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que aqueja a las mujeres, que bueno, es el síndrome de ovario poliquístico. Te vamos a hablar sobre este tema y bueno, para ello nos acompaña la licenciada en nutrición Brenda Estefanía Sánchez González, quien es nutrióloga y profesora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Georgina Torres Cabral, quien es ginecóloga y profesora también de nuestra casa de estudios. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema que les mencionaba el día de hoy del síndrome de ovario poliquístico, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué tanto conocen sobre este tema. ¿Sabe usted qué es el síndrome de ovario poliquístico? Sí, es cuando los ovarios presentan múltiples quistes precisamente insertados en esa área. Bueno, pues como lo dice, es un síndrome donde se presentan diversos factores que la mujer pudiera presentar, que pues puede tener quistes en los ovarios y esto le puede provocar pues cambios hormonales o pueden ser provocados por cambios hormonales. Bueno, pues es una enfermedad que afecta a las mujeres, es un trastorno hormonal. Es una enfermedad hormonal que afecta principalmente a las mujeres y también en la edad reproductiva, incluso en la adolescencia. Sí, pues tal como el nombre lo dice, pues tener quistes en el ovario y tienen que ser múltiples quistes, incluso también hay una medida exacta que tiene que ser, creo que son más de 2 milímetros cada uno y pues también varía de cada ovario, cuánto se encuentra en cada ovario y así. ¿Y sabe usted cuáles son algunos de los síntomas de este padecimiento? Pues principalmente da algunos problemas a la mujer en sentido de su menstruación, en sentido de dolor, ya cuando son grandes, da dolor en el lugar donde están insertos, así como también hay se puede ver un tanto de distensión abdominal donde se encuentran. Pues puede tener cambios en su humor, puede tener bipolaridad, hirsutismo, que es el vello facial, el aumento de peso o disminución del peso. Puede ser que se presentan mucho vello en la mujer, caída de cabello, también sus cólicos pues son fuertes y además tienen sus periodos pues irregulares. Dentro de los principales hay hirsutismo, que es mucho vello en las mujeres en diferentes zonas del cuerpo. También presentan cólicos menstruales, desequilibrios hormonales en cuanto a la menstruación. Pues tengo entendido que pues puede ser retrasar la menstruación, incluso también hay mujeres que pueden empezar a tener síntomas o signos como engrosamiento de la voz, como vello en partes que no habían tenido, como por ejemplo en la cara, en las manos. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos
a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como le mencionaba antes del corte, vamos a iniciar las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Pues bueno, iniciamos. Doctora Georgina, pues bueno, el tema del día de hoy pues es síndrome de ovario poliquístico, pero pues vamos a conocer a qué se refiere este término. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, pues el síndrome de ovario poliquístico es una patología, como lo dice su nombre, es un conjunto de síntomas y signos que se presentan en una paciente, que es de las causas más frecuentes de consulta porque pueden afectar a cualquier edad de la mujer, en cualquier etapa de su vida, y que se caracteriza básicamente por 3 cosas, pero cumpliendo 2 de estos 3 criterios se puede hacer el diagnóstico. Un primer criterio son mujeres que ovulan pocas veces en el año o que no ovulan durante todo el año. Y el no ovular implica que la menstruación no es regular. Son mujeres que pasan 2 meses, o 3 meses, o 6 meses, o 9 meses y no reglan. Entonces, eso se atribuye a que ovulan pocas veces en el año o no ovulan durante el año. Esa es una característica. Otra característica es que tienen signos visibles clínicos o de laboratorio, puede ser cualquiera de las dos, que sea clínico o de laboratorio, de algo que conocemos como hiperandrogenismo. Esto es, tienen un nivel más alto de hormonas de tipo masculino que normalmente producimos todas las mujeres. Antes de formar estrógenos, hay un primer paso en donde se forman andrógenos. Y esos andrógenos, que son hormonas masculinas, posteriormente en el ciclo normal se convierten a estrógenos finalmente. En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico existe un exceso de estos andrógenos que se pueden medir en sangre o que se pueden ver en su cuerpo, y las características clínicas del hiperandrogenismo son mujeres que tienen mucho acné, no el acné común del adolescente, sino es un acné persistente, latosito toda la vida, que van con dermatólogos, que se ponen cremas, que hacen tratamientos y mejoran, pero vuelve, son acné como más profundo, inflamatorio. Entonces, ese es un dato de hiperandrogenismo. Otro dato de hiperandrogenismo es el vello grueso, barbita, bigote, vello en exceso en lugares que no son comunes para la mujer, puede ser dependiendo del grado de intensidad o de la producción de estos andrógenos, tan intenso como vello en pecho, vello en glúteos, vello en muslos, vello en espalda, de tipo más bien masculino. Entonces ya tenemos 2 características, poca ovulación o nula ovulación, el hiperandrogenismo clínico y de laboratorio, y el tercer aspecto es la característica por ultrasonido, en donde el médico o el radiólogo observa en los ovarios más de 12 quistecitos o son como burbujitas de líquido, más de 12 al inicio del ciclo menstrual y que midan menos de 10 milímetros. Es normal, quiero así aclarar, que todas las mujeres tengamos quistes en los ovarios. Eso es normal, pero depende del número, depende del tamaño y depende del día de ciclo en que se midan. Entonces ya tenemos los 3 aspectos. Uno, que se ovule poco o no se ovule. Otro, datos clínicos y o de laboratorio de hiperandrogenismo. Y el tercero, por ultrasonido. Teniendo 2 de estos 3 criterios, se hace el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Ok, muy bien. Y bueno, nos comentaba que puede afectar a cualquier mujer en cualquier edad, pero ¿hay a mujeres que afecta más este síndrome? Va un poco más asociado con el sobrepeso, con la vida sedentaria, pero no es exclusivo de, hay mujeres delgadas que también van a tener este problema. No se sabe exactamente cuál es la causa, pero sí es más asociado con el sobrepeso, con la obesidad y con el sedentarismo que se pueda presentar. Correcto. ¿Y sabemos cuál es la prevalencia del síndrome de ovario poliquístico? Más o menos, depende de la población, pero puede presentarse entre un 10% hasta un 15%. Entonces, 1 de cada 10 mujeres lo puede llegar a tener, y conforme estamos viendo nuestra transición en las características de nuestra población, que cada vez existe más el sobrepeso, más el sedentarismo, pues es muy probable que también se vaya a ir modificando y que puedan incrementarse estas estadísticas. También nuestra población está teniendo cambios en la epigenética, entonces hay factor asociado en donde si la familia, abuelita, mamá, hermanas tienen síndrome de ovario poliquístico, es probable que también alguien más pueda tenerlo. Entonces existen todas estas asociaciones, tanto en estilos de vida como con genética,
con el peso, con la actividad, con la dieta, que pueden ir modificando y favoreciendo que se presente. Claro, así es. Y bueno, ¿se saben algunas causas de este padecimiento? Aparte ahorita que nos mencionaba un poco de la genética y bueno, ¿hay algunas otras causas por las cuales podemos presentarlo? No está bien identificado exactamente qué es. Okay. Sí existe algunos estudios en donde dicen que hay algunos genes que puedan estar cambiados, que eso es lo que lo haría asociado a lo mejor a mujeres delgadas que tengan el síndrome de ovario poliquístico o como cierta predisposición. Hay una asociación importante del síndrome de ovario poliquístico con otros síndromes, por ejemplo el síndrome metabólico, en donde también va a haber cambios con el colesterol, triglicéridos, pero tiene sí un poco que ver la genética, un poco la herencia, por lo tanto, pero mucho que ver el estilo de vida, el peso, la alimentación y la actividad física, más yo creo que incluso la misma genética. Okay. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, licenciada Brenda, ¿de qué manera la alimentación se relaciona con las causas del síndrome de ovario poliquístico? Pues como menciona la doctora, esta es una patología que se caracteriza sobre todo por ser inflamatoria, y también por producir estrés oxidativo o el estrés oxidativo producir inflamación, que aquí esta enfermedad se alimenta una cosa con la otra. Entonces, en cuanto a la alimentación, pues sería el control de peso, es súper importante, ya que la resistencia a la insulina, que es provocada por el sobrepeso, provoca más hiperandrogenismo y a la vez el hiperandrogenismo resistencia a la insulina. Entonces, sería un control de peso, que tengan un peso adecuado, y también una alimentación que sea antiinflamatoria. Ahorita en México tenemos una dieta occidentalizada mexicana, con mucho garnacha mexicana, pero también ya con mucho alimento procesado. Sí. Muchos aditivos, muchos alimentos que se han relacionado precisamente con síndrome metabólico. Entonces, sí sería importante, realmente no es tan difícil llevar una dieta para síndrome de ovario poliquístico, porque en realidad todos deberíamos de comer así, muchas verduras, muchas frutas, quitar los azúcares, pero desgraciadamente creo que ya como población ya llevamos una dieta que es inflamatoria, que estimula esta inflamación y por lo tanto pues también una gran adiposidad y aparte pues agregarle el sedentarismo. Claro, sí, y la importancia de mantener, como lo mencionaba, pues un peso adecuado pues no nada más para esta enfermedad, sino hablamos de para muchas cualquiera. Otras, ¿no? Sí. Que es importante. Exactamente. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta en esta parte. Y bueno, licenciada Brenda, ¿qué tipo de alimentos incrementan el riesgo de padecer síndrome de ovario poliquístico? Nos mencionaba que esta parte de las azúcares y en fin, ¿pero hay algunos otros? Sobre todo no es tanto como el riesgo de padecerlo, sino de tal vez empeorarlo. Es llevar una dieta, por ejemplo, con mucha grasa saturada, que la podemos encontrar en los productos cárnicos que son muy grasosos, como por ejemplo que las carnitas, que el chicharrón o los embutidos, todos estos alimentos también procesados. También azúcares simples que los vamos a encontrar pues en la miel, en la mermelada, en la jalea, la nieve, los chocolates, etcétera. También las harinas blancas, por ejemplo, o sea, el comer pan dulce sobre todo que tiene azúcar y los refrescos que son azucarados. Claro, muy bien. Nos mencionaba en la respuesta anterior que el que no tengamos un control de peso adecuado, pues no nos precede a producir más lo que son los andrógenos que nos mencionaba. ¿Por qué sucede esto? Porque si no mantenemos este peso adecuado podemos producirlos. Lo que pasa que en el sobrepeso pues hay un exceso de adiposidad y esta grasa acumulada que pues está prácticamente en todo el cuerpo produce resistencia a la insulina. Entonces esta resistencia a la insulina también la vamos a encontrar pues en los ovarios, en donde precisamente sucede este cambio de los andrógenos a los estrógenos y entonces esta resistencia a la insulina que está en todo el cuerpo pues estimula o hace precisamente que no se produzcan estrógenos a partir de los andrógenos y por eso aumenta estos andrógenos en el cuerpo. No sucede este cambio por la resistencia a la insulina. Correcto. La doctora Georgina nos mencionaba que una parte importante pues también es el sedentarismo y lo mencionabas tú también. ¿Por qué sucede que es un factor de riesgo como para que podamos padecer síndrome de ovario poliquístico?
Pues yo creo que sería sobre todo por 2 razones. Una, que al hacer ejercicio aumenta el gasto calórico total del cuerpo, entonces el gastar más energía también previene el sobrepeso. Y por otro lado, un músculo que no está trabajado, un músculo que no hace nada, pues va a tener precisamente esta resistencia a la insulina. Cuando hacemos ejercicio, las células musculares están muy sensibles precisamente a la utilización de esa glucosa. Entonces, para reducir precisamente esta resistencia, se indica el hacer ejercicio, y no solamente cardio, sino también ejercicio de fuerza para que ese músculo pues esté bien trabajado, si se puede hipertrofiarlo mejor y reducir precisamente esta resistencia a la insulina. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que es el síndrome de ovario poliquístico, pero antes tenemos que ir a un corte. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud, con el tema de síndrome de ovario poliquístico. Bueno, antes de que sigamos con las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. El síndrome de ovario poliquístico, SOP, es un trastorno hormonal que se presenta en la edad reproductiva de las mujeres. Aproximadamente entre el 10 y hasta el 25% de las mujeres, dependiendo la población, se manifiesta básicamente por alteraciones hormonales y también alteraciones metabólicas. El sistema reproductor femenino trabaja con el cerebro. La hipófisis o glándula pituitaria y los ovarios deben de trabajar como un reloj de precisión. Cuando no están sincronizados, se producen alteraciones. Suele existir una alteración de varios genes que implican la producción y el funcionamiento de hormonas sexuales femeninas, hormonas sexuales masculinas, y también frecuentemente involucran una alteración en la función de la insulina, una hormona que regula el metabolismo del azúcar. Las mujeres en condiciones normales producen una pequeña cantidad de hormonas masculinas y este síndrome aumenta su producción. Los andrógenos, que son las hormonas masculinas, son los sustratos o la base para la formación de estrógenos. Cuando tenemos un exceso grande de andrógenos, la transformación no se va a llevar a cabo tan rápida o expedita como debería ser, y esto nos va a permitir que haya una gran cantidad de andrógenos circulando, que es cuando ocurre acné o ocurre la aparición de vello. El SOP puede causar alteraciones en los ciclos menstruales, aumento de vello en cara y cuerpo, presencia de acné, dificultades para lograr un embarazo, manchas oscuras en ciertas partes del cuerpo. Fallas en la ovulación, muchos folículos, no quistes, folículos alrededor del ovario y una elevación de una hormona que se llama hormona antimülleriana. El síndrome de ovario poliquístico no tiene cura, pero los tratamientos pueden mejorar los síntomas. Además, se deben sumar los cambios en el estilo de vida y alimentación en las pacientes. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le comentaba hace un momento, vamos a continuar con las preguntas a nuestras invitadas. Doctora Georgina, aunado a lo que comentaba la licenciada Brenda, fuera del corte nos comentaba que pues es importante los 2 factores, tanto el ejercicio como la alimentación, que tienen que ir de la mano. Sí, es que es súper interesante cómo trabaja el cuerpo. Bueno, a lo mejor ya la licenciada nos podrá poner bien nombre a las ideas, pero la persona come y al momento que come, si es muy dulce o muy grasoso, pues algo tiene que hacer con lo que se absorba, ¿no? El cuerpo no puede traer circulando ni mucho azúcar ni mucha grasa, entonces lo tiene que convertir en algo. Entonces, al momento que se ingiere algo muy dulce, inmediatamente el páncreas produce insulina para que se guarde. Y si le damos muy dulce a las 4 y luego una botanita a las 6 y luego un chocolatito y luego un heladito, pues el cuerpo va a estar produciendo y produciendo picos de insulina y algo le tiene que hacer y lo va a convertir en lo que pueda.
y lo va a terminar convirtiendo en grasa y se puede ir a hígado y a la larga, ahorita comentaremos, todas las consecuencias desde la edad joven hasta el final de la vida de la mujer, todas las consecuencias de un síndrome de ovario poliquístico no cuidado, ¿no? Porque a veces suena hasta interesante que no regle, pues si no reglo mejor, ¿a quién le gusta arreglar cada mes? Pero bueno, trae sus consecuencias. Entonces, esos picos de insulina en el ovario, como lo comentó la licenciada, producen o estimulan mayor producción de andrógenos y evitan la producción adecuada de ese ciclo que es coordinado de producción de andrógenos, estrógenos, ovulación y todo bien, ¿no? Pero sí, esos picos de insulina a la larga se están produciendo y produciendo hasta que llega un momento en donde no puede hacer más con el azúcar y entonces en un periodo X de tiempo mucha insulina, la glucosa alta y entonces empieza resistencia a la insulina y ya son pacientes que al principio era un síndrome de ovario poliquístico y a la larga se complica con diabetes, ¿no? Claro. O también tienen alteraciones en colesterol y triglicéridos, entonces sí, al principio alteraciones en la regla, pero a la larga problemas con colesterol, triglicéridos, infartos. Y entonces ya no fue nada más alteración de la regla, sino toda una secuencia de eventos que nos está avisando la menstruación que algo no está funcionando bien y que se puede corregir si se tienen las medidas adecuadas. Muy bien. Y bueno, de lo que nos estaba hablando, ¿cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de padecer el síndrome de ovario poliquístico? Eso es súper interesante porque, primero, la chica que empieza a menstruar y no regla bien. Normalmente, todas las adolescentes, cuando empiezan sus primeros ciclos, pudiera considerarse esperado que en lo que cerebro, ovario y útero se comunican, 1 o máximo 2 años puedan tener alteraciones menstruales. Claro. Pero este eje se tiene que madurar y después reglar entre 25 y 35 días. Quizás estas primeras síntomas van a hacer que la chica no se regulariza. O bien, la que sí empezó a reglar bien, 1, 2, 3 años, a lo mejor incrementa de peso o se agrega los síntomas y entonces de estar reglando bien, empieza a tener retrasos, 2 meses sin reglar, 4 meses sin reglar, etcétera. En algunas ocasiones, cuando reglan, es poca la cantidad, pero en algunas otras mujeres, como van formando sí estrógenos, porque no se dejan de producir estrógenos, el estrógeno se produce tanto en el ovario como en la grasa. También en grasa se produce estrógeno. Y entonces ese estrógeno a cuentagotas está estimulando que se forme sangrita de menstruación, pero no ovulan. Y entonces se está formando estrógeno, se está formando sangrita y a veces reglan a los 4 meses, pero cantidades muy grandes de sangrado. Entonces puede ser sangrado escaso, terroso, oscuro o sangrados muy abundantes con coágulos, con muchas molestias. Pueden ser las 2 variantes. Y eso es algo que puede ser en edades jóvenes. Después, si son sangrados muy abundantes, pues pueden tener anemia. Si no son sangrados abundantes y se tardan mucho en sangrar, anemia no van a tener. Empieza la vida reproductiva y esas chicas, si no ovulan, pues no se van a poder embarazar. O si no ovulan y no reglan, piensan que no se pueden embarazar, pero de pronto a los 4 meses sí ovulan. Y entonces puede ser un embarazo que se les juntó con el que, caray, pues ya pasaron 4 y a mí no me pasaba de 4 meses y ahora ya son 6 y ya se mueve y resulta que se embarazaron, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico aumenta la posibilidad de aborto porque no se ovula de manera tan adecuada. Y a veces la paciente ni siquiera sabe que está embarazada al inicio y hay que hacer cuidados al inicio del embarazo. Entonces se puede asociar con aborto. Si no se aborta y el embarazo sigue, pueden ser pacientes que tengan mayor riesgo de diabetes gestacional, porque se asocia con resistencia a la insulina y entonces tienen mayor riesgo de diabetes gestacional y por lo tanto, si tienen mayor riesgo de diabetes gestacional, si hacen diabetes gestacional, esas mujeres tienen un riesgo de 40-60% de que en su vida, si son pacientes de 25 o 30 años, cuando tengan 45-50, el 40-60% de mujeres que hicieron diabetes gestacional pueden desarrollar diabetes en su vida. Aunque no se embarazaran, si siguen con esa resistencia a la insulina, van a tener riesgo de diabetes después en su vida. Riesgo de colesterol alto, triglicéridos altos, grasas, las que llamamos grasas malas elevadas, entonces mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de infartos o de eventos vasculares cerebrales. No le pasa nada de eso, con el estrógeno constante que se están produciendo, pueden desencadenar riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, desde jovencitas hasta el final de su vida, pacientes de 60 años, por ejemplo, pueden tener cáncer de endometrio por un síndrome de ovario poliquístico que nunca se atendió. Claro. Sí, entonces hay que tenerlo en cuenta también para estarnos como pues revisando, ¿no?
Y bueno, ¿hay consecuencias también psicológicas y sociales asociadas a este síndrome? Pues sí, psicológicas les da mucha latita el acné, les da mucha latita el vellito grueso. Son mujeres que están constantemente en tratamientos con el dermatólogo, con la depilación, con que no me funcionó. En ese aspecto estético. En el aspecto de reproducción, pues también siempre la amenaza es diferente que tú elijas no tener hijos a que te digan no, quizás no puedes tener hijos, ¿no? La amenaza constante de que si no te cuidas vas a tener diabetes. O sea, creo que el aspecto psicológico sí tiene impacto importante. Y bueno, en aspecto económico, porque son mujeres que van a estar gastando en tratamientos, en medicamentos, en consultas, en bajar de peso, y hago una dieta y hago otra dieta. Entonces, claro que tiene impacto económico, social, psicológico. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, licenciada Brenda, ¿cuáles serían los objetivos de un plan de alimentación para personas con síndrome de ovario poliquístico? Pues yo creo que lo dividiría tal vez en 4 puntos. Primero, si hay sobrepeso o obesidad, pues es control de peso. Entonces, una dieta baja en energía, hipocalórica se llama. Otro punto importante sería baja en azúcares. O sea, como siempre hay riesgo, no todas las pacientes tienen resistencia a la insulina, pero es muy, muy común. O sea, entonces sería baja en azúcares simples. Como comenta la doctora, estar tratando de evitar los picos de glucosa, de azúcar todo el tiempo, entonces sería baja en estos azúcares. Sería una dieta antioxidante, que es una alimentación, como les digo, todos deberíamos de tener, que es con muchas frutas, muchas verduras de colores vivos. O sea, si nos cuesta trabajo comer frutas y verduras, pues a lo mejor hacer el objetivo de que una vez al día vamos a comer un bowl de ensalada todos los días y estar cambiando los colores para que siempre estemos recibiendo diferentes antioxidantes, y una dieta antiinflamatoria. Ahorita afortunadamente ya tuvo mucho auge lo que es el omega 3, o sea, la suplementación de omega 3 es mejor cuando proviene de la alimentación, pero la verdad es que es complicado recibirla a través de la alimentación porque solo está en pescados grasosos, y los que realmente tienen omega 3 saben muy fuerte, entonces no es del gusto de las personas. Pero sí sería importante esta dieta que es antiinflamatoria, que es baja en grasa saturada, o sea, eliminar la grasa de la carne roja, de la carne de cerdo, del pollo, evitar la piernita, las alitas y así, o sea, elegir la pechuga, por ejemplo, y la suplementación de omega 3 que ya cualquiera que vaya al doctor ahorita te va a recetar tu suplemento de omega 3. Así es. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una dieta para una mujer que padece síndrome de ovario poliquístico? Pues, por ejemplo, en la mañana podemos incluir hidratos de carbono complejos, que son los que debemos de estar consumiendo más, que están, por ejemplo, en las leguminosas, frijolitos, garbanzo, habas, por ejemplo, lentejas. Entonces, a lo mejor un huevito con 2 claras, ahorita ya las claras las tenemos en bote, y a lo mejor unos frijolitos con nopalitos y una manzana. Y luego de colación puede ser verdura como pepino y zanahoria, betabel, por ejemplo, que aunque es una verdura que sabe más dulce, también tiene muchos antioxidantes. Y luego en la comida podemos incluir un alimento de origen animal que sea magro, por ejemplo, una pechuga de pollo o un pescado tilapia, con un bowl de ensalada que tenga a lo mejor lechuga, pimiento, jitomate, zanahoria, col morada, o sea, que se vea mucho color. Alguna vinagreta con aceite de oliva, súper importante incluir el aceite de oliva, de preferencia obviamente fresco. Puede o no haber colación en la tarde o en la mañana, o sea, eso ya va a depender de cada quien cuántas veces al día quiere comer, pero no es necesaria las colaciones realmente. Y en la noche volver a meter algún hidrato de carbono complejo, que puede ser a lo mejor avena con leche y frutos rojos. Por ejemplo, los frutos rojos tienen muchos antioxidantes. Entonces, y leche puede ser de, ¿cómo se llama? Light. Y entonces ya quitamos la grasa y es mucha fibra, son muchos colores en las frutas y en las verduras, y la paciente de verdad que cuando siguen un buen plan de alimentación y se apegan, sienten el cambio inmediatamente, o sea, a los 15 días, un mes, ya se sienten diferente. Sí, así es. Y nos mencionaba el suplemento del omega 3. Para mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ¿se les recomienda algún otro suplemento?
Pues ahorita también tiene mucho auge utilizar inositol. Todavía en las guías para tratamiento de síndrome de ovario poliquístico no está como tal el preferir inositol antes que, por ejemplo, la metformina para la resistencia a la insulina, pero al menos en mi práctica profesional yo he visto que les va mucho mejor con el inositol, ya que no tiene los efectos secundarios de la metformina, y inclusive pues ya lo meten en las proteínas. Hay una proteína, ¿puedo decir marcas? Sí, adelante. Una proteína de Falcon que ya trae el inositol y que es una proteína para mujeres. Hay que también luego hablar del tema de la mercadotecnia para las mujeres. Y también trae un poquito más de ácido fólico, que sería otro suplemento para la mayoría de las mujeres. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, de síndrome de ovario poliquístico, pero antes vamos a un corte. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas para nuestras invitadas, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Un ovario multifolicular es aquel que tiene más de 12 folículos, lo que es muy frecuente en las chicas jóvenes, reflejo de su buena reserva ovárica. Y esto no lo tenemos que confundir con el síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad metabólica que afecta al 16% de las mujeres. Las pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico y tratan de quedar embarazadas suelen tener más problemas debido a su enfermedad, ya que suelen tener alteraciones de la ovulación. Igual ovulan 4 o 5 veces al año en lugar de 12. En ocasiones, con dieta y ejercicio físico y algún complemento alimenticio, se suele restaurar la ovulación y por lo tanto la fertilidad, pero en otras ocasiones debemos recurrir a las técnicas de reproducción asistida. En estos casos es muy importante conocer que estas pacientes, aunque tienen muchos más óvulos de lo normal, no todos van a ser óvulos de buena calidad, y además que cuando les estimulemos los ovarios, pues tienen una respuesta muy exagerada que hemos de controlar muy bien para evitar complicaciones. La principal complicación es el síndrome de hiperestimulación ovárica debido al HCG que se utiliza para desencadenar la ovulación. Por eso nosotros utilizamos un fármaco diferente para evitar este problema. En CREA abogamos por una medicina integrativa y en estas pacientes trabajamos junto con el endocrino, ya que suelen tener más riesgo de otras patologías asociadas, como puede ser una diabetes tipo 2, una hipercolesterolemia, problemas vasculares, incluso un cáncer de endometrio si no se tratan. Lo primero siempre es la salud de nuestras pacientes. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le mencionaba hace un momento, estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía nos quedan algunas preguntas. Doctora, pues ya hemos hablado un poco de algunos síntomas. Nos gustaría que nos dijera si hay algunos otros que también es importante que pongamos atención. Sí, quizás me faltó comentar dentro de los síntomas que un signo, algo visible, de resistencia a la insulina son como un color muy moreno en el cuello, una mancha, le llaman aterciopelada como café con leche, sí, o en las axilas o en las ingles, en genitales, que eso es también característico de resistencia a la insulina, que creo que dentro del cuadro clínico hay incluso jovencitas que dicen, es que yo me tallo y lo morenito pareciera como mugrita, también es característico de síndrome de ovario poliquístico, más de resistencia a la insulina. Cabe aclarar que no todas las mujeres tienen resistencia a la insulina, o sea, efectivamente es muy frecuente, hay que hacer estudios de medir esa insulina para ver si realmente existe, pero es un dato clínico que también se puede hacer evidente. Okay. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de tratamientos, pero antes nos gustaría que nos dijera si este síndrome es curable o solamente es tratable. Es algo súper interesante porque depende mucho de la paciente. Hay pacientes que tienen un juego de peso que suben 2 kilos y reglan súper bien y se embarazan. Hay mujeres que
que bajan 2 kilos y reglan muy bien y se embarazan. Hay mujeres que suben 2, 3 kilos y ya no reglan bien y no se embarazan. Entonces sí es muy controlable. No es como una infección que le das un antibiótico y se cura y ya. Lamentablemente, como va mucho asociado también con factores de la paciente, va a depender mucho de ella, de la paciente, de su estilo de vida, y estamos muy condicionados ya en los estilos de vida. O sea, es, como comentaba la licenciada, es todo comercializado, la alimentación es rápida porque tenemos prisa, porque tenemos que trabajar, no tenemos tiempo de hacer ejercicio. Entonces es un poco difícil que se cure, porque la tendencia general más bien es a subir de peso. Y si logra uno embarazarse, también te subes de peso. Entonces, como que es una cadena de eventos. Pero no es imposible. O sea, hay gente que se controla muy bien, que agarra las riendas de su vida y hace todo cuando debe de ser, y que están muy bien, muy controladitas, ¿no? Entonces, pero se queda en eso, en un control. En un control. Ok. Así es. Hablando un poco de esto, ¿cuáles serán los tratamientos, bueno, para hacer frente a este síndrome? Dependiendo de la edad de la paciente y de lo que quiera. O sea, si la paciente acude a consulta porque no regla bien y aparte tiene vida sexual y no se quiere embarazar, podemos utilizar anticonceptivos, por ejemplo. Los anticonceptivos son muy nobles en el sentido de que regulan ese descontrol que existen entre las hormonas que estimulan al ovario, captan a los andrógenos para que no estén circulando de manera libre y estimulando a los órganos terminales. Entonces nos pueden ayudar los anticonceptivos como anticonceptivo, como regulador de ciclo, como quitar el acné o el vellito grueso, barbita o bigote. Pero si la mujer no tiene vida sexual y no es un pendiente que tenga, hay tratamientos antiandrogénicos solamente para bajar el nivel de andrógenos. Pero no es una solución, ¿sí me explico? O sea, el tratamiento, tanto el hormonal como los antiandrogénicos, van a reducir un poco la sintomatología mientras los esté tomando. Entonces nosotros hacemos la implementación de tratamiento, pero siempre de base va a estar el ejercicio y la alimentación, porque si no son pacientes que lo toman 4 meses, 6 meses, reduce el acné, reduce el vello, dejan el anticonceptivo o el hormonal y otra vez vuelve el cuadro y entonces cambian de médico. Porque es que ya fui y es que nada más reglo si me dan tratamiento y es que no, y cambian de médico, cambiamos de hormonales. Y es la misma cosa, o sea, la base es el ejercicio y la alimentación. Cuando son pacientes que no se pueden embarazar y desean embarazarse, bueno, ahí ya el tratamiento va muy dirigido a forzar la ovulación para que se pueda embarazar y un cuidado adecuado del embarazo, buscando que no vaya a asociarse la diabetes gestacional y las complicaciones que le pueda dar. Dieta y ejercicio, además del control prenatal. Si son mujeres mayores con resistencia a la insulina, que a lo mejor ya no están menstruando, el monitoreo continuo de dieta y ejercicio y estar monitoreando colesterol, triglicéridos, azúcar, para ver que si en algún momento hay algo más que hacer, pues se pueda dar el tratamiento médico. Si llegara a tener engrosamientos de esa sangre que se va a arreglar, que tenga riesgo para un cáncer, bueno, ahí puede ser desde un tratamiento que frene ese engrosamiento de sangre o puede llegar a ser necesario hasta un legrado o hasta quitar el útero para quitar ese riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, dependiendo de la edad de la paciente y del objetivo y del cuadro que la haya llevado, si la paciente va por acné solamente, puede ser un antiandrogénico. Si va con acné, con hirsutismo, que es el vello grueso, y aparte tiene alteraciones menstruales, y aparte tiene vida sexual, a lo mejor un anticonceptivo, ¿sí me explico? Correcto, sí. Más bien es ver también toda la historia clínica de la paciente. Así es. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna alimentación o algo que, bueno, nos ayude como a prevenir también que podamos padecer síndrome de ovario poliquístico? Pues realmente no como tal, porque precisamente como comentábamos al principio, no se sabe bien las causas y es multifactorial. Entonces, como decir que hay algún tipo de alimentación que provoca el síndrome de ovario poliquístico, pues tal vez no estaremos diciendo una afirmación correcta. Pero sí, definitivamente, la dieta occidentalizada con tanto alimento procesado, aditivos, azúcares simples, sí hace que tengamos más riesgo a tener alteraciones hormonales, sobre todo en cuestión de la resistencia a la insulina, que es uno de los factores o signos que se presentan cuando hay síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues sería pues eliminar totalmente los alimentos, yo creo que ultraprocesados.
Ese sería como el cambio que tendríamos que hacer, ¿no? Pero totalmente, o sea, realmente no es necesario, si lo vemos así, ir a un supermercado, con que fuéramos a una frutería donde hay verduras, frutas, y a una carnicería, y a lo mejor a donde están los cereales y semillas, con eso tenemos para alimentarnos sanamente. O sea, esto de estar comprando galletas y ya también tener que ver la etiqueta y a ver si esto sí, si esto no, se hace muy complicado y la gente no lo hace. Entonces, sí sería totalmente evitar pues acudir a estos lugares, porque realmente no hay nada ahí que realmente necesitemos. Sí. Sí, nos hacemos de eso. ¿Hay algunas otras cosas, algunos cambios en nuestro estilo de vida que también nos pueden ayudar a no padecer el síndrome de ovario poliquístico? Pues yo creo que, como comentaba la doctora, el hacer ejercicio. Ahorita, bueno, a las mujeres, sobre todo desde el punto de vista que quieren bajar de peso, pues nos hacen la pregunta, ¿cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso y demás? Entonces, yo creo que el incluir un ejercicio que al principio que te guste, para que te puedas apegar a él y puedas hacerlo ya parte de tu estilo de vida, sería lo primordial. Más que el mejor ejercicio, sino uno que te guste, que te quede cerca de tu casa, porque también luego eso es un obstáculo. El tener que transportarte 1 hora porque te metiste a natación, porque la gente deja de ir. O sea, si no tenemos el hábito, hay que quitarnos todos los obstáculos y a lo que nos quede más cerca, lo que nos quede más fácil, o que sea a lo mejor a veces hasta lo más barato, salirnos a caminar al parque de enfrente, o sea, pero algo que sea realista que podemos hacer. Sí, plantearnos objetivos, ¿no? Ajá, que sean realistas y pues sí, o sea, tratar de quitar todos los obstáculos posibles para poder incorporarlo como parte del estilo de vida. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Doctora, ¿hay algún punto o en algún momento o algo que nos indica que es momento de acudir con el especialista, o en qué momento debemos acudir? Bueno, esto es parte de la cultura de la prevención, desde que la mujer empieza a tener menstruaciones y si llega a los 15 años de edad y no ha menstruado también. Cada cita lo que se hace es checar peso, checar características de los ovarios, cómo está menstruando, y se va orientando. El objetivo de las citas de prevención es acompañar. Y entonces es diferente que a una niña de 16 años le diga, oye, estás un poquito pasada de peso, ponte a hacer más ejercicio. La niña lo hace súper rápido. A la señora de 45 años que nunca fue a consulta y tiene 20 kilos de más. Entonces, el hacer un monitoreo continuo, tanto por parte de su médico tratante, afortunadamente la cultura del nutriólogo se está desarrollando muchísimo y los jóvenes lo buscan porque, como comentamos, a veces les impacta mucho en la estética, en cómo se ven, en cómo se sienten, en la autoestima incluso. Entonces hay que aprovechar todas esas cuestiones a favor. El chequeo debe ser anual. La orientación de nutrición debe ser pues también parte de la vida cotidiana, y el ejercicio también. En el ejercicio se pueden encontrar se liberan endorfinas, entonces eso mejora el estado de ánimo, mejora la motivación, se empiezan a ver bien y se van enamorando de la dinámica, y es muy sencillo en la edad joven hacer esos hábitos. Yo les comento a mis pacientes que el ejercicio lo puedes hacer a las 4 de la mañana o a las 12 de la noche, o sea, no importa. Y como comenta la licenciada, algo que te guste, te subes a una bicicleta fija y le pedaleas, o te sales a caminar, pero una caminata rapidita, ¿no? Y es más fácil que hagas un ejercicio con un mejor peso, te vas a sentir mejor, porque luego el pretexto, vamos aumentando la edad, y es que me duelen las rodillas, es que el traumatólogo me dijo que no podía porque la rodilla, bueno, pues nade, es que hace frío, bueno, pues la bicicleta, es que no tengo. Pues que le regalen una, ¿verdad? Entonces, creo que lo que somos muy buenos es para buscar excusas. Creo que vale la pena mucho responsabilizarse, que no te digan a los 50, es que si hubiera hecho ejercicio no estuviera aquí. Es que si hubiera, ya sabemos que es algo muy complicado de erradicar. Entonces, la invitación es a que desde donde estés, o sea, si tienes 15, si tienes 20, si tienes 30, si quieres tener hijos o si no, que tengas el panorama completo y entonces tomar decisiones. Si ahorita a los 45 estoy por entrar a la menopausia y puedo hacer cambios, pues los hago ahorita. Si tengo 18, mejor. O sea, creo que no hay un tiempo para iniciar, sino ahorita, hoy. Así es. ¿Existen algunos grupos de apoyo para personas que padecen síndrome de ovario poliquístico?
No que los conozca, pero pues no es muy complicado hacerte un grupo de apoyo con los del ejercicio o con gente que quiera hacer una dinámica saludable, ¿no? Entonces te juntas con 3 primos o 4 primos o tus hermanos, porque generalmente hasta incluso somos como muy de tendencia familiar, entonces a lo mejor ir haciendo algunos pequeños cambios en lugar de botanear hoy, y lo estoy haciendo a título personal, estoy pensando en mí, en lugar de esta reunión familiar, botanear algo que no sea adecuado, a lo mejor meter alguna fruta o alguna verdura, o como ir mezclando, hacer cambios de transición lentos, pero permanentes. Sí. Grupo de apoyo como tal no lo conozco, pero creo que sería sencillo hacerlo en mi metro cuadrado. Muy bien. Si alguien quiere saber más sobre este tema, ¿a dónde puede acudir, doctora? Bueno, aquí en la universidad está la unidad médico-familiar, se cuenta con médicos, se cuenta con nutriólogos, se cuenta con apoyo. Incluso aquí en la universidad hay un equipo que están haciendo y se juntan y hacen ejercicio y los motivan y les hacen sus chequeos. Por fuera, pues cualquier médico ginecólogo, yo me pongo a su disposición en la consulta, también en el 918-6145, o pues aquí en la universidad, en el departamento de medicina, también pues no nos dedicamos, somos más docentes, pero con gusto podemos hacer alguna asesoría. Muy bien, muchas gracias, doctora. Licenciada, si alguien necesita información o tiene alguna duda, también ¿a dónde puede acudir? Me pueden encontrar en mis redes sociales como Brenda Sánchez Nutrición o también al 449-197-8888, con mucho gusto. Muy bien. Si nos pueden dar un mensaje final a nuestro público, por favor, con este tema. Creo que espero que lo que más se les quede es que no se sientan como aisladas en el sentido de que yo me tengo que cuidar y solo yo y tengo que bajar de peso. Realmente debería ser un cuidado que tiene que tener toda la población, pero en estas mujeres, en estas pacientitas, toma especial importancia para que tengan una buena calidad de vida. Así es. Muchas gracias, licenciada. Doctora, por favor, un mensaje final a nuestro público. Sí, claro. Yo creo que si tomamos en consideración las principales causas de muerte en nuestro país son problemas de cáncer, problemas cardiovasculares, problemas de enfermedades crónicas como la diabetes, y todas tienen mucho en común, ese estado inflamatorio crónico y ese sobrepeso. Entonces creo que podemos tomar muy en serio, no como una responsabilidad de gobierno que nos dé medicamento, que nos dé quimioterapias. Creo que podemos hacer conciencia a nivel personal, a nivel familiar y empezar a actuar ya. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Agradecemos a la doctora Georgina Torres Cabral y también a la licenciada en nutrición Brenda Estefanía Sánchez González. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro público, por haber estado con nosotros. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.